Voy a invitarles a que vayamos allí a la palabra de Dios y en esta ocasión será Hechos capítulo 2. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado estuvimos hablando, basando nuestro mensaje en Hechos capítulo 1. Y es porque no solamente nosotros celebramos y recordamos que Jesucristo fue crucificado, lo cual es muy importante, y recordamos también su resurrección de entre los muertos, cuando el poder de Dios se manifestó, sino que también nosotros sabemos que Cristo, cuando resucitó, estuvo aquí con sus discípulos por 40 días, nos dice la palabra de Dios, enseñándoles sobre el reino de Dios, enseñándoles cosas importantes como amar a Dios, amarnos los unos a los otros, el perdón, enseñando también, y algo muy importante que le da pie al mensaje de hoy, enseñándonos la importancia de esperar en Dios para recibir la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando el domingo pasado recordábamos la ascensión de Cristo, cuando Cristo finalmente ascendió a su trono de gloria y se sentó allí en su trono celestial, de donde reina por siempre y para siempre. Pues bueno, antes de ascender, una de sus últimas palabras fue lo que encontramos allí en Hechos capítulo 1 versículo 8, que dice, pero, y ese pero es porque en la conversación que estaban teniendo, recuerdan el mensaje anterior del domingo pasado, los discípulos pensaban que ya Cristo había muerto, había resucitado, ya lo que quedaba era que Él pues se sentara en su trono, reinara en Jerusalén, y que ya ellos podrían descansar de tanto trabajo y tanta lucha. Y fue todo lo opuesto, ¿verdad? El Señor más bien le dijo, el trabajo continúa, la meta no se ha alcanzado todavía, porque lo que quería Dios no era solamente la salvación de un grupo pequeño en el pueblo de Israel. Quería que la salvación, el mensaje del Evangelio, pudiera alcanzar hasta los últimos lugares de la tierra. Esos lugares inalcanzables de donde algunos de nosotros venimos, ¿verdad? Cuando la gente piensa en Cuba, ¿en qué piensa? La Habana, ¿verdad? Nosotros estamos como a 10 horas de La Habana, así que si hubiera sido por el ser humano, a las Tunas jamás hubiera llegado el Evangelio. Si yo le pregunto a ustedes dónde es, la gente de la isla se ríe, ¿verdad? Tan cerquita de La Habana, pero yo sí tenía que, ¿verdad? Si yo le pregunto a usted de dónde era, usted probablemente me va a mencionar uno de esos ranchos que no aparece ni en el mapa, ¿verdad? Porque de allá venimos y hasta allá nos alcanzó el Señor. ¿Por qué? Porque Jesús no se dio por vencido. Porque Jesús dijo, no, la salvación no la vamos a dejar solamente en Israel. Queremos que ustedes sean testigos en el poder del Espíritu Santo hasta los últimos lugares de la tierra. Gracias a eso tenemos fe, creemos en Cristo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Bueno, pero cuando venga el Espíritu Santo, les digo, sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos en toda Jerusalén, como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ese es el mensaje que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al reino, ¿verdad? Mateo por allá en capítulo 28 le dice también Jesús a su pueblo, pero lo que quiero es que ustedes vayan y hagan discípulos en toda la tierra, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bendito el Señor que no nos dejó solos. Si nos hubiera tocado a nosotros solos, nos hubiéramos desanimado. Si usted lee en Hechos capítulo 1, usted se entera que había como 500 personas viendo a Jesús, aquel tremendo espectáculo, viendo al Cristo resucitado y viendo cómo se levantaba así y volaba. Ese hombre volaba hacia el cielo y lo taparon las nubes. Tremenda sensación, ¿verdad? Como cuántas personas, ven lo que recuerdan un poquito, como cuántas personas había en ese momento de la ascensión siendo testigos de aquel maravilloso acto de poder y milagros. A ver, de Jesús ascender al cielo. A ver, yo sé que hay 2 o 3 que leen la Biblia aquí, ¿verdad? 10, como más, ¿verdad? Como 100 por lo menos, ¿verdad? 500, alrededor de 500 personas, ¿verdad? Como 500 personas allí había. Pero mira entonces lo que Jesús le dijo.
esperen aquí en Jerusalén, porque voy a cumplir la promesa de mi Padre que hizo en Joel cientos de años atrás, y es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, porque en el Espíritu Santo es donde tú y yo recibimos poder. Pero no todo el mundo quiso esperar tanto. Probablemente los 500 que estaban allí viendo aquel tremendo dijeron: no, eso ya viene esta tarde, o eso viene mañana. Así que se pusieron a buscar de Dios, probablemente, ¿verdad? Toda esa gente buscando de Dios, ¡qué lindo! Pero pasó el día número 1, y el día número 2, y el día número 3. Y yo no sé a usted qué le pasa, pero que como que yo me empiezo a cansar. Y dije: bueno, el Señor me hizo una promesa. Quizás Dios te ha hablado, quizás Dios te ha dicho algo. Y pasó el primer día y todavía no estoy sano, todavía no pago la deuda, todavía no me llegan los papeles, todavía no aparece esa sierva con la que se quieren casar, o ese esposo todavía no se convierte, ese hijo sigue cabezón. Señor, ya pasó una semana y ya llevo una semana orando. ¿Y qué está pasando? Me imagino que probablemente comenzaron aquellos 500 y se fueron bajando y bajando y bajando, porque hay mucha gente que se desanima cuando las bendiciones de Dios no llegan de manera urgente. Pues nosotros pensamos como que ya Dios se durmió, como que ya Dios se le olvidó. Al pastor se le olvidan las cosas, a Dios no se le olvida nada. Si Dios te dijo algo, si Dios te ha hecho una promesa, si Dios te ha hablado a tu corazón, si hay promesas a las cuales tú te has aferrado y confías que el Señor te las declaró para ti, pues entonces sigue buscando, porque aquellos que perseveraron en la oración recibieron la bendición de Dios. ¿De cuál tú quieres ser? ¿De aquellos que se desaniman y se pierden la bendición? ¿De aquellos que le piden al Señor su provisión, pero dicen: no, mejor me pongo a trabajar el domingo porque a Dios se le olvidó, y reciben salario del domingo, pero la provisión de Dios no la reciben, y siempre están insatisfechos, queriendo más, y siempre tienen menos? Aprendamos a confiar en el Señor. Aprendamos a confiar en el Señor. Y empecé a orar por ese hijo mío que está lejos del Señor y no viene a la iglesia, y ya me pasó una semana y ya se me olvidó. Y me vuelvo a acordar que mi hijo no conoce a Cristo cuando se mete en un problema. Me vuelvo a acordar cuando mi hija está apartada del Señor, cuando veo que está metiendo las patas por allá. Y el Señor a veces tiene que decirnos: si hubieras perseverado, si hubieras perseverado en la oración, si hubieras perseverado en la enseñanza, si hubieras perseverado en la disciplina, si hubieras perseverado un poco más, no sabías que te fuiste el día 9 y el día 10 ya yo tenía planificada la bendición. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. No siempre es fácil. Y mucho más en estos tiempos en que la tecnología ha embotado nuestro cerebro y nos ha hecho pensar que todo tiene que ocurrir en 30 segundos o en un minuto. ¿Por qué? Porque usted se pone en su teléfono, vio un videíto. Antes, fácilmente uno se pasaba 30, 45 y hasta una hora viendo un video de algo, ¿verdad? Una enseñanza. Estamos pensando en gente sana, en gente santa, ¿verdad? Una predicación. Ya al principio de la pandemia, la gente se sentaba frente al televisor. El culto empezaba por Facebook, y allí habían algunos que ni al baño iban, allí se quedaban sentaditos. Ya el segundo domingo, ya el culto parecía largo, ya yo quería ir a la cocina, ya yo quería entonces ir al baño, ya me entretenía con el teléfono, en otra cosa. Cuando usted se pone en su teléfono, muchas veces pasa un videíto. El videíto todavía va por 30 segundos y ya pasó para el otro, y pasó para el otro. ¿Y sabe lo que ha pasado? Que nuestra mente se ha acostumbrado a que la satisfacción tiene que ser rápida y que la bendición tiene que llegar rápido. Y la gente se desanima y deja de orar
porque la respuesta no le llegó cuando pensaban que debió llegar, porque Dios debió haberme respondido ayer y todavía ya a Dios se le hizo tarde. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, porque a Dios nunca se le hace tarde, porque Dios sabe cuál es el momento oportuno. Y para Dios el momento oportuno, ¿sabe cuándo era? El día de Pentecostés. Quiero que entendamos algo. El Pentecostés era un festival. Era un festival que, de las tantas fiestas que tenía el pueblo de Israel a lo largo del año, el Pentecostés era un festival que se celebraba en todo el Antiguo Testamento desde Moisés, ¿verdad? Y en la tradición de los israelitas decía que al menos, y la expectativa de Dios también, que al menos aquellos que vivían lejos de Israel, que al menos una vez al año debían visitar Jerusalén, el templo de Dios, y hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque allí estaba el arca del pacto, el lugar de la presencia de Dios, ¿verdad? Y había gente que no podía ir a un festival, no sé, en enero, pero entonces podía ir a otro que estaba en marzo, porque era el día que le daban las vacaciones, para entenderlo así más o menos, ¿verdad? Y entonces había gente que vivían en otros países. Había gente que tenían hijos, habían hijos y nietos de esa gente que habían crecido en otros países. Ya no hablaban el mismo idioma de los judíos. Iban a la sinagoga, pero es como ustedes que han tenido hijos pequeños aquí. Ni español quieren hablar, ¿verdad? A veces entienden el español, pero no lo saben hablar. ¿Por qué? Porque la primera generación lucha con esa dificultad, que quieren hablar el idioma normal del país y comienzan a olvidarse del idioma familiar de donde vinieron. Pues imagínense ya los nietos ya se hacen muy difícil que hablen español, porque ya probablemente los padres hayan escogido hablar solamente inglés, y así por el estilo. Así mismo pasaba con muchos israelitas que por cuestiones de trabajo o por cualquier historia, ellos se habían mudado, se habían ido de Israel, pero seguían siendo judíos, seguían creyendo en Dios, pero al menos una vez al año tenían que ir a Jerusalén a adorar en el templo de Dios. Y eso es lo que sucedió el día de Pentecostés. Habían gente allí en Jerusalén que eran descendientes de los israelitas que se habían ido inicialmente, pero que ya no hablaban judío, ya no hablaban el hebreo, ya no hablaban el idioma de aquel lugar. Así que eso es lo que nos enseña las escrituras allí en Hechos capítulo 2, los versículos del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Cuando dice todos, era ese grupo que había quedado, que no se había rendido, de seguir buscando y esperando a que Dios respondiera. Dice que de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego. Eso era Lucas, el escritor de Hechos, tratando de describir lo que estaba viendo, porque era algo milagroso. Dice, se le aparecieron como unas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos, me encanta esta parte, el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Me encanta, y la frase que sobresale de aquí es que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y más adelante dicen que eran como 120. Así que ya imagínense, de 500 que había en la ascensión, 10 días más tarde se había diezmado la tropa. Porque no todo el mundo espera. Y porque no todo el mundo tiene la paciencia ni la disposición para buscar a Dios y perseverar en su presencia. Y tenemos que pedirle a Dios eso, porque no queremos ser de los que se perdieron esa bendición. Dice que los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Y enseguida, ¿será que el Espíritu Santo no estaba con ellos? Si ustedes recuerdan, en el día de resurrección estuvimos hablando de que cuando Jesús resucitó y entró a la casa
donde los discípulos estaban también allí reunidos, ¿qué les dijo? Paz sea sobre ustedes. ¿Y qué hizo luego? Sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y al parecer hay una diferencia en recibir el Espíritu Santo cuando uno tiene ese encuentro con el Cristo resucitado y el ser lleno del Espíritu Santo. Y aquí me quiero detener un poquito. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos conformamos. Y tristemente, al parecer, la mayor parte de la iglesia, no de fe y esperanza, la mayor parte de la iglesia de Cristo, con I mayúscula, la iglesia parece que se ha conformado con tener una porción del Espíritu Santo, pero que no ha buscado ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo, pastor? Gracias por preguntar. El Espíritu Santo lo recibe aquella persona cuando pone su fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados y nace de nuevo. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, es sellado con el Espíritu Santo. Es decir, esa persona recibe la ayuda del Espíritu Santo. Pero hay una condición para que esa persona escale de nivel y ya no quiera solamente tener la marca, el sello, que la autoridad o el título de propiedad de su vida le pertenezca a Dios, que es lo que significa básicamente el ser sellado por el Espíritu Santo. No solamente queremos pertenecerle a Dios, no solamente queremos tener una marca en nuestra vida que diga: eres un cristiano, y que hasta el diablo mismo lo note. Hay gente que quiere más. Hay gente que busca más. Porque hay personas que quieren ser llenos del Espíritu Santo. Y me recordaba un vaso de agua. Hay gente que si no está haciendo deporte, si no está haciendo ningún esfuerzo físico, va agarra un poquito de agua, un vasito medio o un cuarto de vaso de agua, se lo toma y queda satisfecho. Porque no hay actividad, no ha sudado, es una persona que le dio un poquito de sed, va y se tomó un poquito de agua. Ahora, si usted está en un maratón, si usted está trabajando al sol, si usted lleva ya 4, 6, 8 horas trabajando y no ha tomado agua, cuando usted va a donde hay agua, ¿usted se toma un poquito? No, ¿verdad? Usted quiere tomarse el tanque de agua porque hay sed, porque hay una necesidad en su cuerpo de ese líquido precioso que nos mantiene vivos y nos mantiene saludables, nos mantiene hidratados, ¿verdad? Hay gente que valora más el agua que lo que valora el Espíritu Santo. Hay muchas veces que la iglesia está en un estado de letargo, en un estado de inactividad, que ni siquiera sudamos espiritualmente. Porque no hay una inclinación al servicio, a la búsqueda de Dios en oración. No hay una disposición a poner manos a la obra. Y como no se gasta energía, como no se suda, con un poquito de Dios ya tenemos. Con un ratico que vaya el domingo, ya quedo satisfecho. Con un poquito que yo agarre, ya me puedo pasar la semana. Porque hay gente que piensa que el domingo es recargar las baterías y ya hasta el otro domingo le da esa batería. No sea usted, pero las baterías no son tan buenas. Yo tengo que cargar mi teléfono todas las noches y a veces durante el día todavía le tengo que dar otra recarga. Y hay gente que piensa que con una recarguita el domingo eso aguanta para toda la semana. Mi amado, si no tenemos sed de Dios, nunca vamos a buscar esa llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios aquí? Que estos estaban juntos, perseverando. Esta gente estaba buscando de Dios. ¿Qué estaban haciendo los demás que vinieron a la ciudad por la fiesta del Pentecostés? Todos los demás iban en algún momento a la sinagoga, estaban su oradita por allá y su cantico por acá, pero el resto del tiempo era quizás mirando cosas que comprar allí en Jerusalén, yendo a los lugares
que bonito, porque bueno, si vamos a Jerusalén, pues por supuesto, tenemos que buscar algo de diversión, ¿verdad? Sin embargo, allí habían 120 que estaban buscando la presencia de Dios, que estaban deseando ser llenos de Dios, que estaban deseando la promesa del Espíritu Santo. Y eso me recordaba a David. David decía en el Salmo 42, versículos 1 y 2, cual siervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida, del Dios vivo. Yo tengo sed de Dios, yo quiero más de Dios. Decía Jesús en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, decía Jesús, bienaventurado el que permanece con hambre, bienaventurado el pobre, bienaventurado el sediento. ¿Por qué? Porque habla de gente que todavía no alcanza a satisfacer su necesidad y sigue deseando más. Tú y yo tenemos que entrar en esa categoría de decir, Señor, hasta aquí he sido un religioso más, hasta aquí he sido una persona conformista, hasta aquí, Señor, me he quedado satisfecho con un poquito de ti, pero quiero que cambies eso en mi vida. ¿Y sabes por qué Dios quería cambiar eso en la vida del pueblo, de sus seguidores? Porque, mi amado, la necesidad es grande. La gente sigue sin conocer a Cristo. La gente sigue sin permanecer en Cristo. Podemos mirar a nuestro alrededor y ser honestos. Mira cuánto espacio hay aquí, ¿verdad? Y hay espacio no porque no haya gente. Si la gente que viene a visitar esta iglesia, si los hermanos que consideran que Fe y Esperanza es su congregación, su iglesia, no estamos hablando de gente que va a otras iglesias, gente que considera que esta es su iglesia. Si todos estuvieran aquí, este lugar estuviera lleno. Si todos los que vienen de vez en cuando vinieran con frecuencia, este lugar estuviera lleno. Hace unos domingos atrás habían muchos más, y otros domingos atrás habían todavía más. La perseverancia le falta al pueblo de Dios. Nos falta esa perseverancia de decir, Señor, este es tu día. Señor, no me conformé con la semana pasada, yo quiero más. Señor, yo quiero más de tu presencia. Señor, yo no quiero solamente un culto, yo quiero también los tiempos de oración. Yo quiero el tiempo de estudio de tu palabra. Yo quiero buscar tiempo para servirte. Yo quiero, si tengo el don de la música, formar parte del grupo de alabanza. Si yo tengo la inclinación a la oración, yo quiero estar en madrugada buscando tu rostro. Yo tengo hambre de ti, Señor. Yo tengo hambre y sed de tu presencia. Porque solamente así se crece. Solamente así se crece. Solamente así se crece. Usted siembra una semillita. Muchas veces ni agua le echa. Y ahí está esa matita y despertó. Parecía muerta en el invierno. Llegó la primavera y despertó. Y a veces pensamos que somos así, como que nuestra fe se alimenta, se sustenta sin esfuerzo ninguno. Mi amado, hay que buscar de Dios. De lo contrario, nos vamos a convertir en uno de esos asientos vacíos en el futuro. Y es la realidad. Aquel que persevera en Cristo crece. Aquel que persevera es lleno. Aquel que sigue con sed es saciado, es llenado, pero va a seguir queriendo más de Dios. Decía uno de esos filósofos que solo sabía que no sabía nada, ¿verdad? Y hay muchos, no sé quién lo dijo, pero hay alguien que dijo: mientras más conozco de Dios, me doy cuenta que menos lo conozco completamente. Mientras más
uno aprende de Dios, se da cuenta que su infinitud no puede ser alcanzada por nuestra mente limitada. El llamado de hoy para nosotros es a no conformarnos. ¿Qué fue lo que pasó al final en esta historia? Bueno, Hechos capítulo 2, los versículos 5 al 8 dice: estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones, de todas las naciones de la tierra. Dice, al oír aquel bullicio que pasó cuando fueron llenos del Espíritu Santo, dice que todos vinieron, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son estos galileos los que están hablando? Gente de aquí, de Galilea, de aquí, de este pueblo de al lado. ¿No son toda esta gente galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? ¿Cómo es que nosotros, siendo de allá de Italia, escuchamos a esta gente que nunca estudiaron italiano hablando en italiano? ¿Cómo es que aquel que estaba en España lo escuchó hablando en español? ¿Cómo es que aquel que venía de no sé dónde lo escuchó hablar en alemán o en cualquier otro idioma? Porque el poder del Espíritu Santo los había habilitado para que compartieran en el mensaje en cualquier idioma. El primer milagro que hace el Espíritu Santo lo hizo para empoderar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para testificar de Jesús. Y a veces pensamos, el milagro que hace falta es el milagro de sanidad. Conozco a mucha gente que han sido sanados y se han apartado de Cristo. O que lo que queremos es el don de profecía. A gente yo he visto que le han profetizado: y tú vas a ser pastor, y a otro le han profetizado esto otro. ¿Y sabe qué? Las personas se apartan de Cristo también. Todo lo que el Espíritu Santo hace, lo hace para que el pueblo de Dios testifique de Cristo. Si usted realmente quiere que su familia se sane, o se sane espiritualmente y venga a Cristo, si usted realmente quiere que sus amistades vengan a Cristo, si usted realmente quiere que aquel vecino mal hablado venga a Cristo, si usted quiere que la gente que está sin Dios, sin salvación y sin esperanza, venga al conocimiento de aquel que nos da vida y vida en abundancia, tenemos que pedirle al Señor: lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo, porque solamente con tu Espíritu Santo yo voy a tener las fuerzas, yo voy a tener la valentía, yo voy a tener las palabras para decir y compartir el Evangelio que Dios nos ha dado. Lo que el Señor hizo aquel día en Pentecostés con aquel grupo de personas dio tanto fruto que llegó hasta ti y hasta mí. Si hoy tú conoces de Cristo, es porque aquel grupo de personas fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Comenzaron a predicar el Evangelio. Aquel día se convirtieron como 3,000 personas y fueron bautizados. Aquel día comenzó gente a entregar y a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? ¿Porque había gente queriendo hablar de Cristo? No. Porque había gente que quería hablar de Cristo, pero habían sido empoderados, habían sido llenos por el Espíritu Santo. Muchas veces no vemos frutos en nuestra familia, en nuestros hijos, porque todo lo hacemos en la carne. Todo nuestro esfuerzo lo hacemos en nuestra propia fuerza. Ni a Dios lo incluimos. Vamos a ponerlos primero en la olla de presión de la oración, tanto a ellos como a nosotros. Y vamos a decirle: Dios, prepara su corazón para recibir la palabra, pero prepárame a mí, lléname a mí, tócame a mí, úngeme a mí, dame una palabra a mí, dame dones a mí, para que yo pueda en tus manos ser un instrumento útil, que ellos puedan escuchar y reconocer que no es solamente Humberto, es Dios a través de Humberto. Que no eres solamente tú, es el Espíritu Santo obrando a través de ti.
Si eso es lo que quieres, ponte de pie. Y vamos a clamar a Dios en esta hora. Y vamos a decirle, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, estoy cansado y me doy cuenta que he hecho todo en mis propias fuerzas. Perdóname, Señor. Perdóname porque he sido, Señor, de quienes se cansan muy temprano. Perdóname, Señor, porque he sido de los que se desaniman. Perdóname, Señor. Pero hoy, Dios mío, me humillo delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, en esta hora, unge tu pueblo, que nuestra copa pueda rebosar, desbordarse de tu presencia. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga a calmar nuestra sed, porque va a ser una sed insaciable. Porque no me voy a conformar con un poquito. Hoy quiero que tú me llenes, Señor. Hoy quiero que tú actives en mi vida los dones. Yo quiero que tú actives en mi vida lenguas, Señor, que hablen y testifiquen de tu poder. Señor, yo quiero incluso hablar en inglés o en chino, en lo que tú quieras que yo hable para que otro te conozca, Señor. Pero yo quiero hablar el idioma del amor, Señor, para que el fruto de tu Espíritu Santo fluya. Y que tú, Dios mío, me uses con poder. Señor, en esta hora me rindo delante de ti, Señor. Me rindo delante de tu presencia. Y te pido, lléname, Señor. Lléname, Señor. Como tú le dijiste a los apóstoles, que cuando llegara el momento y tuvieran que testificar y tuvieran que hablar delante de magistrados y delante de la gente acerca de Jesús, el Espíritu Santo les daría palabras. Señor, danos palabras. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros de una manera completa. En esta hora, Señor, te damos completa autoridad y te pedimos, Señor, llénanos de ti. Nuestro cuerpo te pertenece, nuestra alma te pertenece, nuestra mente, Señor, ahora te pertenece. Haz espacio para tu presencia en mi corazón, Señor. Ábrete paso, Señor, en mi vida. Ayúdame, Señor, a poner mis prioridades en orden. Cámbiame, Señor, y lléname de tu presencia, porque te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Fluye, Espíritu Santo.